¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, finalmente el lunes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, publicó su informe sobre oferta y demanda mundial, como lo hace todos los meses. Y la verdad es que en los últimos meses, en los últimos años, diría yo, el informe del USDA empieza a ser cuestionado por las correcciones que se hacen en las estimaciones. Claro está, son estimaciones. Y nadie mejor que los productores para entender que una proyección, una estimación que se hace a un año vista, en muchos casos con cosechas que ni siquiera están sembradas, amerita un margen de error muy importante. Pero claro, por otro lado, lo que el USDA dice tiene mucha incidencia en los mercados. En general, en los últimos informes, esa incidencia ha sido positiva. El informe de este lunes no fue la excepción, sobre todo para el trigo, que fue de alguna manera, entre comillas, el principal beneficiado por ese informe, porque el USDA reconoce una pérdida importante en la producción de los Estados Unidos. Y es el trigo precisamente del que vamos a hablar hoy, por una razón que es que a esta altura del año el trigo es el que menos, entre comillas, estimación tiene y tiene bastante más de certeza porque el hemisferio norte ya está definiendo la producción de trigo. Si bien en el hemisferio sur todavía estamos sembrándolo, en el hemisferio norte ya está en un proceso mucho más avanzado, prácticamente cosechándose. En el caso de la soja y el maíz, del cual también hablaremos en otros bloques, el tiempo todavía tiene mucho para decir. El lunes fue positivo para el mercado, lo que no quiere decir que se sostenga en el tiempo, porque a diferencia de soja y maíz, lo que pase con el trigo en Estados Unidos es importante, pero no es determinante, porque tanto la producción como el consumo, como el comercio mundial de trigo, tanto como exportadores y también como importadores, está mucho más atomizado que lo que ocurre con los otros dos grandes granos que se producen en la Argentina. Vamos a ir viendo, como siempre, datos que corresponden a este informe y vamos a ver, si me permiten, la primera de las placas que tiene que ver con la producción de trigo y el consumo mundial de trigo, la demanda mundial de trigo, según los datos que publicó el USDA el pasado lunes. Ahí ven en dos círculos rojos que corresponden a la campaña 2018-2019 y a la 2020-21, que fueron dos periodos en los cuales finalmente, según el USDA informa, los datos del trigo mostraron que hubo mayor consumo a lo que se produjo, por lo tanto es un dato alentador para los precios. Entramos en el 2021-2022 con una proyección distinta, similar si se quiere a las 2019-2020, pero no con tanta holgura. Fíjense que en la 2019-2020 el dato de producción estaba 15 millones por encima de lo que es la producción, de lo que es el consumo, perdón, de trigo. Producción por encima del consumo. En el 2021-2022, la proyección del USDA muestra que la producción va a estar apenas 1,5 millones de toneladas. El USDA está proyectando un aumento de la producción argentina, por ejemplo, que la lleva de 17,6 millones de toneladas a 20,5 millones. Un aumento de la producción de China, menor, pero aumento al fin, de 134 a 136 millones de toneladas. Un aumento de la producción de la Unión Europea, que esto sí es importante, de 125 a 138 millones de toneladas. Prácticamente la misma producción en la India, 108 millones de toneladas. Un aumento importante por lo que significa desde el punto de vista de las exportaciones para Ucrania, de 25 a 30 millones de toneladas. Un aumento para el Reino Unido, que ahora se lo pone separado a la Unión Europea, de 10 a 15 millones de toneladas. Y también muestra un aumento en Pakistán, que yo siempre lo menciono, sobre todo por el volumen que representa Pakistán
en su producción de trigo. Este año estaría produciendo 27 millones de toneladas de trigo, 7 millones más que la Argentina, Pakistán. La caída más significativa, como les decía antes, se da por el lado de Estados Unidos, que pasaría de 49, 50 millones de toneladas a 47 millones y medio, comparando año contra año. Cuando vamos a la otra placa, por favor, ahí vamos a ver cómo está el comercio y cómo están los stocks. La barra azul corresponde a los stocks y la barra roja o bordo corresponde al comercio. Y como ustedes pueden ver arriba hay una línea verde. Esa línea verde traza y el comercio. ¿Cuánto trigo hay guardado respecto de cuánto se comercializa a nivel mundial? El dato más relevante respecto del comercio es que, según el USDA, la Argentina estaría exportando 13 millones de toneladas contra 9 millones y medio de este ciclo, que Australia estaría exportando 22 millones de toneladas a pesar de tener una menor producción, contra 19 millones y medio que exportó en el ciclo 2021, que Canadá, en cambio, también como consecuencia de su menor producción, vería reducida su participación en el mercado mundial al caer de 28 a 23, la Unión Europea aumentaría al pasar de 30,7 a 34, Rusia pasaría de 38,5 a 40, y Ucrania pasaría de 16,8 a 21. Estados Unidos, como consecuencia de su menor producción, caerían sus exportaciones de 26,5 a 24,5. Pero lo importante de ver aquí es que por cuarto año consecutivo el comercio mundial de trigo está creciendo. Crece muy lentamente, es cierto, pero si miramos los 4 años ya tenemos un aumento superior al 10%, de 178,1 allá en el 2019 a 205,5 en el 2021-2022. Mientras que el stock mundial crece muy levemente e inclusive al terminar este 2021-2022 estaría muy por debajo de lo que es el 2020-21, caería de 299 millones de toneladas a 291 millones de toneladas. Esa es la caída que se produciría en el stock mundial. Evidentemente, lo que está pasando es que está habiendo un aumento de la producción, pero el aumento en el consumo de trigo es superior. Y hablando de los stocks, después lo otro que pasa por determinar es cuánto tiene el resto de los países y cuánto tiene China, porque China, todos sabemos, es un jugador determinante del mercado mundial, lo está haciendo también en el mercado mundial de trigo. Y claro, los stocks de China hoy prácticamente son iguales a los que tiene todo el resto del mundo. Fíjense, en el 2021, ahí estamos en la placa, en el 2021-2022 China va a tener al final del ciclo 143 millones de toneladas contra 149 que habrá en el resto del mundo del total de los 291-292 millones que hay. Pero 143 están en China. Es un poquito menos que en el ciclo anterior que tenía 146 contra 144. Pero de todas maneras, lo importante es que China sigue teniendo mayoritariamente los sectores de trigo. Por supuesto, hay quien duda de que China tenga efectivamente estos stocks. Imagínense si esto es realmente así, es decir, si China no tuviera estos stocks, lo mismo pasa con el maíz. ¿Qué podría pasar con los precios de estos productos, ¿no? Yo creo que los chinos tienen forma, por supuesto, de ocultar y de mentir en su información, como cualquiera, pero está claro que me parece que en este tipo de datos, tenerlos muy ocultos con la cantidad de cosas que hay en juego y los jugadores que hay involucrados y las características de esos jugadores, ocultar demasiado esta información no me parece que sea posible. Y después están los días de consumo que pueden abastecer el mundo con los stocks. Una cosa son los días totales, que es la barra azul, y otra cosa son los días que el mundo podría abastecerse si sacamos los stocks de China. Claramente, ahí también queda demostrado, porque por supuesto cuando sacamos el stock de China, también sacamos el consumo de China. Y ahí queda demostrado que China sigue siendo un factor determinante también en el mercado mundial de trigo, ya sea por sus características de gran productor,
de gran consumidor y ahora también de gran importador de trigo. Porque una de las cosas que evidentemente está haciendo China, cuando ve la oportunidad de hacerlo, es reconstituir sus stocks. No vamos a tener, si estos datos se dan finalmente, un mercado del trigo tan firme como el que hemos tenido este año, sin duda. Insisto, si se dan estos datos que acaba de publicar el URSS. Pero esto que les conté yo es a nivel internacional. A nivel local, todos sabemos lo que nos está pasando. Las restricciones en materia de exportación son más que evidentes. Llevamos ya 17, 18 meses con este régimen, en donde hay un control de las exportaciones vía un acuerdo, como les cuento siempre, entre parte de la cadena y el gobierno nacional, que eso nos distancia del mercado internacional. Hoy estamos alrededor de 20 a 25 dólares por debajo del precio que deberían estar cobrando los productores, como consecuencia de esta medida. Y después está la gran incógnita. ¿Qué hará este gobierno después del 31 de diciembre con los derechos de exportación? Yo insisto una vez más, les dije siempre que este año no iba a haber aumento de derechos de exportación, no lo iba a haber, pero ya el año que viene no puedo ser tan categórico. La Argentina ojalá tenga esa gran producción que todos esperamos que se dé como consecuencia de la superficie sembrada y del buen clima, y que los productores hagan bien sus números y tomen los márgenes cuando esos márgenes están asegurados. Hasta mañana.